Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Pues resulta que estamos viendo estos días en prensa muchos artículos alrededor de que los niños en España quieren ser influencers, básicamente. Fuera, digamos, de las profesiones más vocacionales y, digamos, fácilmente replicables en el futuro, es decir, que bueno, que puedes estudiar para ellas y digamos que el componente suerte entra en menor medida que estas, pues bueno, los niños siempre han escogido, digamos, bueno, pues profesiones tipo médico, maestro, etcétera, etcétera. Médico, pues yo qué sé, un poco por el concepto de salvar vidas, de ayudar a la gente. Y maestro, pues bueno, supongo que porque te gustan los niños, te gusta enseñarles y también, bueno, ese concepto de ayudar, de aportar, etcétera, etcétera. Sin embargo, fuera de esto, pues muchos niños siempre han tenido los sueños o la idea de, digamos, profesiones un poco más exóticas, como, yo qué sé, astronauta, deportista, policía, y muchas de ellas eran en parte un poco más por lo que se veía en televisión, digamos, que por lo que eran esas profesiones realmente. Ya que, digamos que creo que muchos niños, o por lo menos yo era de esos niños, y no sabías todo lo que hay que estudiar y todo además, todo lo que hay que estudiar y lo que hay que estudiar para, por ejemplo, ser astronauta, o que policía no es como las películas, o incluso lo difícil que es ser deportista. Como les pasa a muchos niños que, sobre todo en la parte más de la adolescencia, pues muchos en favor de otras actividades de ocio, digamos, pues dejan un poco más de lado el deporte de élite por un poco los sacrificios que implica. Todos conocemos al típico compañero de clase que quiso ser futbolista, por ponerte un ejemplo, o atleta o tal, y los fines de semana pues eran seguir madrugando, seguir entrenando, viajar por toda España para participar en competiciones, etcétera, etcétera, mientras que los demás pues dormíamos la mañana, salíamos con nuestros amigos, jugábamos a la consola, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, pues era un poco el sacrificio que esto implicaba. Así que, bueno, pues que estos días la prensa amanezca preocupada, entre comillas, porque parecen darle ese tono de preocupación a la noticia de por qué los niños quieren ser influencers, pues bueno, me parece que igual que no nos preocupó cuando quisieron ser futbolistas o cuando quisieron ser otras profesiones, no nos deberíamos preocupar por esta, en vez de ir rasgarnos las vestiduras y decir, ¿por qué no todos quieren ser médicos o maestros? Esta noticia venía es un poco a nivel mundial y bueno, no solo España querían ser influencers, también en varios países de Latinoamérica. Y sí que, por ejemplo, pues nada, en países como Francia, Alemania, Polonia, pues querían ser médicos, abogados, programadores. La verdad es que lo de programadores me resultó curioso, pero bueno, no sé. Lo primero es que, a ver, sobre todo para, por ejemplo, el ejemplo de programadores, hay que decir que esto se debe a un estudio que se basa en las búsquedas en Google, por lo que tampoco podemos saber no solo de su veracidad, sino de cuál es el número de niños reales que lo han buscado. Porque yo realmente, bueno, no sé qué franja de edad quieren delimitar como niño, pero la verdad es que no me imagino un niño de 6 años buscando en Google, que eso ya tampoco me parece lo más común, pero bueno, ¿cómo ser programador de mayor? No lo sé, la verdad. O sea, no me parece una profesión que pueda resultar atractiva para un niño. Para un niño, vale, pero para niños en masa, tanto como para ser la profesión más escogida por los niños en algún país, no lo sé. Parece más bien una búsqueda de sus padres, ¿no? Por digamos, las buenas condiciones laborales que tienen a día de hoy los programadores, pues tú como padre buscas qué tengo que hacer para que mi hijo sea programador en el futuro. Bueno, pues eso sí me parecería
más real. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta, lo que me da a mí que pensar, y que creo que no se puede negar, es que seguramente esta búsqueda o este deseo de los niños en España de ser influencers está basado un poco en el prejuicio. Es decir, en España, y esto muy favorecido por la prensa y por los medios, sobre todo para denigrar, para mi gusto, muchas veces la actividad, se dice mucho que los influencers, pues que no trabajan casi, que se pasan el día de fiesta, que es todo el día están de viaje, viviendo a todo tren, que lo único que tienen que hacer es subir fotos y vídeos, que son famosos, que tienen éxito, que son millonarios, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues creo que la mayoría de influencers y creadores de contenido, creo que aquí están englobadas ambas partes, son personas cuya vida no se parece en nada a todo esto. Y además, ser influencer también implica, en muchos casos, pues no tener casi privacidad, es decir, tu vida es pública, no, para muchos no poder ir por la calle sin que te paren, sin bueno, tener una discreción. Si tienes un mal día, pues, y sales a la calle, pues tienes que pararte con gente, sonreír o, bueno, ser tachado de desagradable, etcétera, etcétera. Es muy complicado eso. No tener una fuente de ingresos sólida, porque al final, pues, influencer es un trabajo que lleva tan poco tiempo que cualquiera que esté teniendo el 100% de sus ingresos de esta actividad, pues seguramente no está tranquilo económicamente, ni se consideran precisamente millonarios, sino que está seguramente buscando nuevas vías de inversión, emprender, montar empresas, crecer o estabilizar su dinero de formas más sólidas, seguramente. Y todo esto es debido a eso, por tanto ya es una presión añadida y para nada estás pensando que eres millonario y que el resto de tu vida te va a ir genial, no. Sabemos todos que implica una inestabilidad económica que seguramente tengan en la cabeza. Y bueno, pues también implica pues el hate constante en redes sociales, comentarios muy dañinos, etcétera, etcétera. Y por supuesto que no estoy con esto diciendo que ser influencer es lo peor del mundo, ni lo mejor del mundo, ni simplemente digo que creo que esa parte B es la que menos digamos, se difunde en prensa y la que menos le ha llegado, por supuesto, a los niños que quieran ser influencers, porque igual algunas de estas cosas dicen, no me gustaría tanto, o les echa un poco más para atrás, o ven otras profesiones más atractivas, porque realmente, si es un poco basándonos en el estereotipo que hablábamos antes de trabajar poco, pasarte el día de fiesta, de viaje y tener éxito y ser famoso, pues hay otras profesiones que igual hasta encajan mejor en esto. Entonces, bueno, no sé si es precisamente la mejor para eso. Y además está el camino para llegar hasta ahí. Pues es un camino muy difícil. Digamos que vas a tener que comer mucha mierda. O sea, hablando mal. No llega casi nadie. Está muy masificado. Así que creo un poco que la reflexión que genera esto es que los niños están, digamos, influenciados, nunca mejor dicho, por una profesión que no conocen de verdad. Por tanto, no me parece preocupante. Lo que sí me parece preocupante, dentro, en menor medida, evidentemente, a preocupaciones más mayores, digamos, pero sí es por qué seguimos divinificando profesiones hasta que los niños se las creen. Es decir, ¿a quién ayuda o qué intereses ocultos hay en que parezca que los influencers son semidioses hasta tal grado de que ya hemos llegado a, digamos, transmitírselo a los niños? Ha pasado, es lo que digo, con futbolistas, con artistas, con multitud de profesiones y ahora parece que aparece por aquí también. Y la otra preocupación, yo digamos mayor medida que esta anterior, y esta sí que me da un poco de reflexionar, es por qué en otros países, digamos, los intereses de los niños son más ambiciosos y menos vagos, voy a decir entre comillas, porque pues, yo qué sé, o sea, tú sabes que eso sí que te lo dicen desde pequeño, que para ser médico hay que estudiar mucho, que para ser maestro hay que estudiar mucho, que para... Y sin embargo, digamos que tú crees que para ser, erróneamente, pero tú crees que para ser influencer o para ser una serie de cosas, no hay que estudiar, o hay que estudiar muy poco, o hay que hacer muy poco. Entonces,
digamos que un poco sería interesante reflexionar por qué hay esa, digamos, poca ambición por parte de los niños de querer trabajar, de querer estudiar, de querer pelear. Y creo que en eso, pues, sí que creo que tiene un poco que ver lo que tienen en casa, lo que ven de sus padres y lo que ven un poco de la sociedad en general, de un poco que estamos un poco, digamos, en España y pues, varios países de Latinoamérica debían estar en el mismo caso, un poco hastiados y nuestras razones tendremos muchas veces, eso es así. Y por eso yo creo que se lo estamos un poco transmitiendo a los niños y por eso pasa esto. Así que iría un poco más ahí a ese foco, más que a por qué los niños quieren ser influencers. Pero bueno, esto ya se sale totalmente del podcast y a mí solo he tocado este tema por la curiosidad que era de que justamente fueran influencers. Así que nada, o sea, espero no haberme metido en muchos líos porque he tocado un tema que se aleja un pelín del podcast y además, bueno, he dado mi opinión en bastantes aspectos, digamos, un poco más conflictivos. Así que nada, si queréis darme unos cuantos palos, ya sabéis, hola, @marketingdeinfluencers.com y nos vemos en el próximo episodio, que por supuesto intentaré hablar otra vez de lo que sé, digamos, y no meterme en líos. Así que nada más. Adiós.